Los conductores, todos en su mayoría, los que nosotros usamos, comercialmente encontramos, vienen de diferentes secciones y están compuestos todos por un conjunto de filamentos en su interior, que son filamentos de cobre, y en su exterior una cubierta de polietileno como una capa de aislación. Los hay, los que tienen una mayor aislación, en donde tienen primero una capa de una mezcla de goma con polietileno o con plástico, y después la cubierta plástica verdaderamente dicha. Pero esos conductores tienen diferentes secciones y esas secciones están en función del uso que le vamos a dar, y el uso está en función del consumo. El consumo, estábamos hablando de que cuánto consume una lámpara, cuánto consume un artefacto eléctrico de cualquier tipo, que lo dábamos en función de potencia en vatios, y eso era determinante de una intensidad que la dábamos en amperes. Entonces acá tenemos una pequeña lista de las diferentes secciones: 1,5 milímetros, 2,5 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros y 10 milímetros. Nosotros actualmente comercialmente en Ibarreta conseguimos estos. El de 1,5 milímetros lo han dejado de traer porque nadie lo usa. Nadie lo usa porque los instaladores domiciliarios que tenemos en nuestra zona, ese conductor no lo usan porque les resulta, dicen que es muy fino, que no aguanta nada, pero sí aguanta. Entonces, siempre y cuando sean conductores normados, que estén cumpliendo con las reglamentaciones existentes, van a tener la resistencia apropiada. Entonces, un conductor de 1,5 milímetros de sección, 1,5 milímetros, milímetro cuadrado, porque estamos hablando de sección, ¿sí? Sección, que es, no es el perímetro, no es el diámetro. La sección es la superficie, ¿sí? La sección es la superficie que ocupa ese conductor. Entonces, un conductor de 1,5 milímetros cuadrado de sección puede llegar a resistir una potencia máxima de 2.420 vatios, ¿sí? 2.420 vatios puede llegar a resistir ese conductor de 1,5 milímetros, que en intensidad es un equivalente a 11 amperes, ¿sí? Si estamos hablando del conductor, que es lo mínimo que usamos acá ya en nuestra localidad, que el de 2,5 lo usamos para retorno, el de 2,5 nos llega a resistir 3.300 vatios. O sea que nosotros con ese conductor podríamos tranquilamente conectar un horno eléctrico sin ningún tipo de inconveniente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros ponemos un cable de 2,5 milímetros de sección en nuestra instalación, seguramente va a haber otras conexiones. Entonces ahí es donde ya no podemos tener solamente ese de 2,5, pero ese conductor de 2,5 milímetros de sección nos va a resistir una potencia máxima de 3.300 vatios, el equivalente a 15 amperes. O sea que ya es bastante bueno, es bastante resistente, tiene muy buena resistencia. El que generalmente se usa para las fases positivas, digamos, ¿no es cierto?, dentro de una construcción, es el de 4 milímetros. El de 4 milímetros de sección nos está teniendo una resistencia, o sea, una potencia máxima de 4.400 vatios. 4.400 vatios, que es mucho porque ya llegamos a 20 amperes. Ese 20 amperes es el equivalente al consumo de los equipos de aire acondicionado de antes, a los hornos eléctricos, a los hornos microondas. Entonces, por eso estamos utilizando en una instalación eléctrica el cable conductor de 4 milímetros. Pero si nos ponemos a ver que nosotros vamos a hacer una instalación y vamos a poner un conductor de 4 milímetros porque aguanta, soporta una intensidad de 20 amperes, y vamos a tener 2 o 3 toma corrientes con conexiones de 20 amperes, este 4 milímetros se nos fuga, se nos escapa, ya no va a ser
lo que realmente nosotros vamos a estar necesitando. Mientras que el de 6 milímetros, que generalmente se usa para el ingreso de la energía eléctrica a las viviendas, llega a tener a soportar una potencia máxima de 5.500 vatios, equivalente a 25 amperes, ¿sí? 25 amperes que está lejos de las llaves termomagnéticas que siempre no se instalan con conductores de 4 milímetros, que es de 32 amperes. Las llaves que generalmente nos instalan es de 32 amperes con cables o conductores de 4 milímetros. Pero acá nos está diciendo que un conductor de 6 milímetros, ¿sí?, va a estar soportando una intensidad de 25 amperes. Y si hablamos de los conductores que ahora actualmente se está ingresando a las viviendas con el conductor de 10 milímetros de sección, ese conductor llega a tener o soportar una potencia máxima de 7.480 vatios y nos da 34 amperes de intensidad que nos va a soportar. Entonces, viendo todo esto, nosotros nos encontramos con que armar nuestra instalación combinando los 2 milímetros y medios y los 4 milímetros anda bien, va a andar bien en nuestra instalación, pero tenemos que llevar el cable o el conductor de 6 milímetros como alimentación principal de cada uno de los circuitos a través de los cuales se van a desprender luego los de 4 milímetros. Entonces, vamos a entrar en nuestro tablero general, con 10 milímetros, y de ahí vamos a salir con las termomagnéticas hacia diferentes puntos con conductores de 6 milímetros. Cuando vamos a los tableros seccionales, llegamos con los 6 milímetros y a partir de ahí nos vamos a comenzar a distribuir con los 4 milímetros de sección ya en la instalación propia de cada uno de los locales o de los ambientes que vamos a trabajar. Todo eso lo vamos a ir viendo porque vamos a llegar luego a una sumatoria de potencia para poder determinar el amperaje que vamos a necesitar, pero vamos a ir haciendo una sumatoria en función del consumo de los artefactos para poder llegar a definir qué conductor deberíamos usar. Entonces, podemos ingresar con 10, nos distribuimos con 6 y de ahí hacemos nuestra maraña de cables con 4 milímetros. Y los de 2 milímetros y medio lo usamos ya para extensiones que no van a tener mucho consumo y deberíamos volver a pedir que los comercios nos traigan el de milímetro y medio porque soporta una potencia que para alumbrado, para iluminación, para artefactos de iluminación es mucho. Entonces, un cable de 1 milímetro y medio a nosotros nos sirve como retorno en todo momento y es muy finito y no ocupa tanto espacio dentro de un caño. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos que poner dos cables de 6 milímetros más un cable de 4 milímetros? Ya no nos cabe. Tenemos que poner 2 caños. Entonces, usemos el conductor de acuerdo a lo que se requiere. Hagamos la canalización de conductores, pongamos más caños, pongamos cajas tableros de derivación, pongamos tableros seccionales, ¿no es cierto? Pongamos tableros seccionales para poder derivar nuestra energía y no tener que colmatar nuestros caños de cables que después queda tan apretado que solos nosotros fabricamos nuestros propios cortocircuitos porque hacemos mal el trabajo inicial.